después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la que vence al mundo haciéndonos vivir, y es por la fe que vences las tribulaciones, sin Cristo frías en tormentas, una fe viva que a Dios agradará. Es por la fe que vences las tribulaciones, sin Cristo frías en tormentas, una fe viva que a Dios agradará. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que sí está ahí, solo que no lo vemos. Y vamos a escuchar un hermoso tema acerca de la fe, que nos va a ayudar a comprender muchas cosas que a veces no hemos entendido, pero el Señor nos va a ayudar en esta hora para que a través de su Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Y vamos a tomar este tiempo para orar un momentito y ponernos delante de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Santo, santo, santo es tu nombre. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra porque no hay a nadie más a quien se la podamos dar, porque solamente usted es el único. Y hoy, Padre, queremos que los oídos y los ojos espirituales sean abiertos para aquellos que escuchan esta palabra de vida que va a traer nuestro hermano Abraham. Señor, que sabemos que tu Espíritu Santo lo va a guiar, que, Señor, vas a hacer que esa palabra cause el efecto que tiene que causar en la vida de aquellos que están dispuestos a escuchar esta palabra que nos vas a dar en esta hora. Señor, que use su vida y solamente sean palabras suyas, bendito Padre. Y todo sea para la alabanza, la honra y la gloria suya, en el nombre glorioso de su Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amada familia de Dios, paz a vosotros. En este día, hermanos, vamos a hablar algo referente a la convicción que cada uno de nosotros tenemos, a la certeza de las cosas que se esperan, a la manifestación de las cosas que no se ven, como lo mencionaba el apóstol Pablo. Creo que ya sabemos a qué me estoy refiriendo, a la fe. Es una dicha tan grande que cada uno de nosotros, hermanos, podamos tener esta oportunidad de vida, la cual se ha manifestado por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es una dicha, hermanos, tener y portar, hermanos, el nombre de nuestro Dios. Pero, ¿de qué manera podemos hacerlo, hermanos? Esa es la palabra de nuestro Dios, que cada uno de nosotros estamos fundamentados en la roca eterna. Estamos fundamentados en la roca del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. La fe que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, nos lleva a salvación. Mas hay algo que dice el apóstol Pablo, que no es de todos la fe. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de salvación. Bien dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, en su segunda carta, en su capítulo número 5, versículo 7, que no es de todos la fe, mas que es, dice, la fe, algo que llega a cada uno de nosotros por medio de la palabra de nuestro Dios, predicada por cada uno de los siervos que nuestro Dios ha instruido y los ha tomado como unos instrumentos útiles. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír su palabra.
No podemos estar confiados en las palabras del hombre, porque las palabras del hombre son vanas, palabras que únicamente nos llevan a perdición. Pero las palabras de Dios son palabras de vida eterna. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo número 10. Dice la palabra de nuestro Dios así: Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Esa es la palabra de Dios, la palabra de fe. Pero ¿cuál palabra realmente está refiriendo el apóstol Pablo? La palabra de Dios, hermanos. La palabra que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Decía el Señor Jesucristo cuando le cuestionaban y cuando le preguntaban, él mismo decía: esta doctrina que traigo no es mía, mas es de mi Padre, el que me envió. Y estas palabras son palabras de vida. Dice la palabra del Señor que se manifiesta la fe por dos razones. Primeramente dice, confesando con nuestra boca y creyendo con nuestro corazón. Pero ¿de qué manera lo vamos a confesar? Dice el versículo número 10, confesarlo con la boca, dice, para salvación, y lo creemos con el corazón para justicia. Cada uno de nosotros hemos recibido la palabra de nuestro Dios, y así mismo como la recibimos, también es necesario, hermanos, que actuemos en ella. Dice el apóstol Pablo en el libro de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La fe, hermanos, no únicamente inmiscuye las obras para realizar dichas acciones que únicamente, hermanos, nos dan a una conveniencia propia. La fe, hermanos, obra de una manera natural. Cada uno de vosotros, hermanos, hacemos obras naturales. La fe, hermanos, cuando acciona en cada uno de nosotros, no es necesario que nos digan qué hacer, porque la misma fe, hermanos, actúa en cada uno de nosotros, y asimismo manifestamos por fe que somos hijos de Dios, porque trabajamos conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios, y asimismo, hermanos, nosotros manifestamos que realmente estamos actuando en fe. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, en su capítulo número 12, verso 34, algo muy importante. Dice el Señor Jesucristo que cada uno de nosotros, hermanos, usamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, y la forma en la cual nosotros clamamos a nuestro Dios debe de ser de una manera sincera, pero debe de ser de una manera dicha, hermanos, con palabras del corazón. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, el capítulo 12, versículo número 34 al 37, dice aquí, le hacía mención algo a los fariseos, y hacía mención de estas palabras: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaran los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada uno de nosotros, hermanos, hablamos conforme a la abundancia del corazón. Cada uno de nosotros hablamos conforme a lo que cada uno de nosotros hemos almacenado en nuestros corazones. No podemos tener acciones malas y expresar la palabra de Dios como si realmente hiciésemos acciones buenas. La fe manifiesta dos cosas muy importantes: la acción y la manera de manifestar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo que lo confesamos con la boca, pero también asimismo lo creemos con el corazón. Dice la palabra del Señor que también por nuestras bocas, dice que por nuestra boca, hermanos, vamos a ser juzgados. Por la palabra que saca por vuestras bocas, dice, vamos a ser juzgados, y que también por ella misma vamos a ser justificados. Y debemos de tener muchísimo cuidado en ella. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo 7:21, algo muy importante. Dice la palabra de nuestro Dios que no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que hable y diga que realmente ha conocido al Señor, todo aquel que diga que ha conocido la palabra de nuestro Dios, dice, entrará en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la dicha de confesar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, de esa manera como lo confesamos, también debemos, hermanos, manifestarlo por medio de las obras. Dice la palabra del Señor que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Dios. Y asimismo, hermanos, la voluntad primeramente de nuestro Dios, dice el libro de Tesalonicenses, que es vuestra santificación. ¿Y de qué manera vamos a santificarnos, hermanos? Trabajando, hermanos, en nuestros actos, en nuestras obras. Cada uno de vosotros, hermanos, tenemos una conciencia en vosotros, hermanos. Y esa misma conciencia, hermanos, nos hace hacer obras buenas y obras malas. El Señor Jesús es lo que demanda de cada uno de vosotros, hermanos, una limpia conciencia. Y así mismo, conforme tengamos la conciencia para bien, vamos a hacer obras buenas y obras dignas de arrepentimiento. Pero si tenemos una conciencia mala, podemos hacer mezcla de ambas. Podemos expresar palabras buenas, pero nuestras obras totalmente nos van a delatar, porque nosotros no estamos actuando conforme a la voluntad de nuestro Dios, sino conforme a los deseos de vuestra carne. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nuestra fe, hermanos, nos da la pauta a poder, hermanos, expresar lo que el corazón tiene que decir. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener también estas palabras, dice el Señor. En el libro de 2 de Tesalonicenses 3:2 dice que no es de todos la fe. ¿Pero por qué no es de todos la fe? El apóstol Pablo lo recalca y lo dice, ¿por qué? Porque no todos obedecen al Evangelio. Aunque hayan conocido o aunque conocen, no todos obedecen al Evangelio. ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros tal vez actuamos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de nuestro Dios. Debemos de accionar nuestra fe, hermanos, haciendo cosas buenas. Cosas, hermanos, que el mismo Espíritu de Dios nos haga obrar, hermanos, por una voluntad propia, de una manera natural, y no porque realmente quiero quedar bien delante de mi hermano, de mi hermana, de mi familia, de mi amigo, sino, hermanos, tiene que ser de una manera de corazón, que sean frutos dignos de arrepentimiento y agradables delante de nuestro Dios. Dice algo muy importante, hermanos, el libro de Marcos en su capítulo número 4, y el mismo Señor Jesucristo lo hacía mención, y no únicamente lo mencionaba para aquellos quienes no conocían, aún más para nosotros que conocemos, refería a una parábola que nos permite reflexionar mucho, hermanos, en nuestra vida. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 14 en adelante, nos hace mención de una hermosa parábola que es la parábola del sembrador. La palabra de nuestro Dios dice así, Marcos capítulo 4, versículo 14 al 20, dice la palabra del Señor. El que siembra es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en los cuales la palabra es sembrada, mas después la oyeron. Luego vino Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto a uno a 30, otro a 70 y otro a 100. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos da a conocer la forma en cómo nosotros recibimos la palabra. Cada uno de vosotros somos esa tierra, y en cada uno de nosotros es sembrada la buena simiente que es la palabra de nuestro Dios. ¿En qué condiciones está nuestra tierra? Dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo, y lo mencionábamos hace un momento, que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Pero ¿de qué manera, hermanos, tenemos nosotros nuestra tierra? Es una tierra limpia, una tierra fértil, una tierra llena de piedras, de espinas, una tierra que está junto al camino y expuesta a toda clase de peligros. Dice la palabra de nuestro Dios que la primera fue caída
dice, a las orillas del camino. Viniendo las aves de los cielos se la comieron. Es aquella palabra que es puesta en el corazón del hombre, pero luego viene Satanás, y en cada uno de vosotros puede existir una ligereza, y asimismo podemos permitir que el enemigo entre en nosotros y nos arrebate la palabra que haya sido sembrada en cada uno de nosotros y se la lleva. Y asimismo, esa fe no se hace fructífera, porque realmente el enemigo la apartó de vuestros corazones. La siguiente dice que cayó en las piedras. ¿Cómo estará vuestro corazón? ¿Cómo estaremos nosotros para recibir esta palabra de nuestro Dios? Tal vez la podemos recibir con mucho gozo, con mucha alegría en nuestros corazones, pero después vendrán las tribulaciones, las persecuciones. ¿El qué dirá mi hermano? ¿El qué dirá mi hermana, mi amigo, mi compañero de trabajo? ¿Qué pasa, hermanos? Las cosas que son puestas en el corazón también de nosotros empiezan a marchitarse, porque le ponemos más atención a todas aquellas palabras que son expuestas por aquellas personas que son ajenas a la palabra de nuestro Dios. En su momento florece y echa raíz, pero esa raíz, hermanos, se seca. También, hermanos, porque no damos auge a escudriñar las sagradas escrituras, como dice la palabra de nuestro Dios, en la cual encontraremos la vida eterna. La siguiente es una de las más peligrosas y en las cuales también en este mundo, hermanos, podemos caer envueltos en ellas. Es aquella que cayó entre las espinas. Dice la palabra de nuestro Dios que aquella palabra fue puesta en el corazón del hombre, pero los cuidados de este siglo, hermanos, como bien decía el Señor Jesucristo, aquella mujer quien servía a la mesa y estaba María al lado del Señor Jesucristo. Y se quejaba aquella mujer y decía que María no la apoyaba en servir. Y el Señor Jesucristo la reprendió y le dijo: Marta, Marta, afanada estás en tus quehaceres. Y cada uno de vosotros, hermanos, podemos afanarnos en nuestros quehaceres. Podemos afanarnos en las cosas de este mundo, de este siglo, hermanos. Y le podemos poner más cuidado a esas cosas que a las cosas de nuestro Dios. Podemos tener un buen trabajo porque Dios así lo ha permitido, pero empezamos a agarrarle amor a las riquezas materiales. Dice el apóstol Pablo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ese mismo amor, hermanos, provocaría en cada uno de vosotros que esa fe vaya menguando, se vaya secando, se vaya ahogando. También, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que también la palabra de nuestro Dios, cuando cae en vosotros y la codicia entra en nosotros, hermanos, se empieza a marchitar, se empieza a ahogar. Puede estar aquella planta entre las espinas viva, pero puede estar aquella planta entre ellas débil. Puede estar aquella planta entre aquellas espinas sin esa majestuosidad como Dios la tiene en la buena tierra. Únicamente estaré ahí para dar una vista, hermanos, que no es agradable, no da buenos frutos. Su planta, hermanos, sus hojas poco a poco empiezan a marchitarse y no tiene un crecimiento porque las mismas espinas la ahogan. Tengamos muchísimo cuidado en esto, hermanos. También debemos, hermanos, de tener en consideración que si nosotros nos enfocamos más a escudriñar la palabra de nuestro Dios, y así mismo como la escudriñamos, la ponemos por obra, la ponemos en práctica, y así esa fe empieza a actuar en cada uno de vosotros, aquella fe, hermanos, puede ser, dice que es fructífera, que puede dar frutos a 30, 70 y al 100, de acuerdo a cómo sea también la voluntad de nuestro Dios. Y como cada uno de vosotros presentemos vuestros cuerpos en ese sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos, hermanos, de tener una fe que inmiscuye, hermanos, esa convicción, esa certeza, que inmiscuye, hermanos, también esa confianza, esa seguridad y una acción plena, hermanos, natural, en la cual cada uno de vosotros estemos conscientes de lo que realmente estamos creyendo y de lo que estamos haciendo. Que no seamos movidos como la onda de la mar
porque realmente tal vez en vuestro pensamiento no hay una seguridad ni una certeza de lo que hemos aprendido y de lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Debemos tener una convicción, hermanos, plena de lo que cada uno de vosotros ha recibido de Dios, y asimismo, hermanos, tenerla siempre en vuestra mente y en vuestro corazón. Paz a vosotros.